el presidente interesado en bajársela a la Corte Constitucional. ¿Hasta qué punto eso es posible y viable? Bienvenido, gracias por estar Muchas aquí. gracias, muchas gracias. Bueno, de ninguna manera eso puede ser posible dentro del actual orden constitucional. Yo quisiera recordar algunas cosas. Quisiera recordar en primer lugar que el ser humano en general tiene un carácter gregario, ¿no es cierto? El troglodita, el hombre primitivo, entendió que solo colaborando con las otras personas de su clan, de su tribu, podía sobrevivir, podía salir adelante. Y entendió luego que la colaboración con esas otras personas le permitía no solo sobrevivir, sino prosperar, ¿no es cierto? ¿Ya? Comenzó a la agricultura, comenzó a la caza de grandes animales y entonces fue prosperando. Ese instinto gregario humano ha fructificado finalmente en dos cosas tremendamente importantes. La primera, el Estado, y la segunda, el derecho, que es el medio de expresión del Estado, ¿no es cierto? Y el vínculo que existe entre el Estado y el derecho es ese cuerpo jurídico que nosotros llamamos Constitución, que constituye formalmente el Estado como una sociedad jurídicamente organizada, ¿no es cierto? Entonces, el respeto a la Constitución, el respeto al derecho, ¿no es cierto? Como fines y como justificación del Estado es esencial para la vida democrática de cualquier país. Ahora, quienes no respetan el derecho, ¿quiénes son? Bueno, los antisociales, los llamamos antisociales porque están en contra de la sociedad, ¿no es cierto? En contra de ese esfuerzo común que todos hacemos para sobrevivir y prosperar. El antisocial es también un delincuente. Y el delincuente opera siempre en los márgenes de la sociedad, en esas esquinas recónditas, ¿no es Por cierto? eso la oscuridad. Claro, buscando de propósito la noche y el despoblado, como Claro. decía nuestro antiguo Código Penal. Bueno, ese es el delincuente. No se puede concebir, sin embargo, que quienes están en contra del Estado, en contra del derecho y en contra de la Constitución estén dentro del Estado y dentro de posiciones de autoridad del Estado. Eso es inconcebible. Como que hay una contradicción Una absoluta. contradicción imposible, ¿no es cierto? Eso no se puede pensar. Y entonces, cuando el presidente de la República hace marchas en contra de un organismo tan importante como la Corte Constitucional, cuando el presidente de la República intimida a los jueces de la Corte Constitucional, cuando el presidente de la República se va en contra de este nexo fundamental entre el derecho, el Estado y los ciudadanos, bueno, estamos en una situación de mucho peligro autoritario. Y el autoritarismo es una cosa que se debe evitar. Doctor, pero aquí hay una cuestión que parece que es de suyo importante. La gente como que, el común de los ciudadanos, como que no logra entender o no logra captar o no ha interiorizado cuál es el papel de la Corte Constitucional. Entonces cree que es un organismo más. Para nuestros amigos, ¿cuál es el papel de la Corte Constitucional en la vida del país? Bueno, la Corte Constitucional surgió de las disposiciones de la Constitución del 2008, ¿no es cierto? Y estas disposiciones de la Constitución del 2008, digamos que tienen una influencia fuerte de lo que se llama el movimiento constitucionalista. El movimiento constitucionalista, digamos, es la efusión histórica de diversos pueblos que fructificó en constituciones. Fundamentalmente en la Constitución norteamericana, ¿sí? De 1778, me parece que era, y en la Constitución francesa de 1793, en donde por primera vez se estableció la noción de derechos, la noción de que las personas no eran súbditos de un monarca, de un mandamás, sino que eran ciudadanos con derechos, ¿no es cierto? Para preservar estos derechos se crearon diversos organismos. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? En Francia también el Tribunal Constitucional. Entonces, el papel de estos organismos es preservar los derechos de los ciudadanos, no solo como en una corte común, frente a otros ciudadanos que pudieran atacarlos, frente al delincuente que lo ataca a una persona, sino frente al propio Estado representado por sus gobernantes. Por las instituciones estatales. Claro. Es decir, el papel fundamental de la Corte Constitucional ecuatoriana es detener el abuso de los gobernantes frente a los ciudadanos, ¿no es cierto? Defender a los ciudadanos de sus gobernantes. Y existe en todos los países del mundo. En Inglaterra, que tiene una constitución no escrita, que está basada en costumbres, en diversos fallos, existía hasta hace poco el Consejo de la Reina antes y del Rey ahora, que defendía al ciudadano común
¿no es cierto? Del De los propio Estado. abusos del poder, del propio Estado, de ya. los abusos del poder. Defender al ciudadano de los abusos del poder es el papel de las Cortes Constitucionales, de los tribunales constitucionales, de las Cortes Supremas, como el caso de Estados Unidos. Por eso es tan importante, porque pensemos en una cosa. Cuando a una persona se le otorga, el ciudadano le otorga el poder del Estado, el inmenso poder del Estado, ¿no es cierto? El manejo de las finanzas, el manejo de las armas, el manejo de todas las cuestiones que implica el poder estatal. Bueno, ese ciudadano se despoja de una parte de su autoridad y sus derechos para que esa persona lo gobierne, ¿sí? Pero si esa persona hace mal uso de todo el poder del que se le ha investido y hace uso en contra de ese ciudadano, necesariamente se requiere alguien que lo defienda, Ajá. una institución que lo defienda, ¿Qué es la Corte que Constitucional? es en este caso la Corte Ahora, Constitucional. ¿En qué momentos el ciudadano común puede asistir o puede llevar sus casos a la Corte Constitucional Bueno, para ejercer su derecho a ser defendido? Claro, la Constitución prevé varias garantías jurisdiccionales que se dirigen en su gran mayoría, digamos, a observar leyes que pueden resultar contradictorias con los derechos constitucionales, o también a observar sentencias de la justicia común que pueden ser contradictorias con los derechos constitucionales, o a obtener información del Estado que no está disponible para el ciudadano y que requiere para un fin u otro. Estas garantías jurisdiccionales se ejercen comúnmente ante los jueces, ¿no es cierto? Pero tienen instancias que llevan finalmente a la Corte Constitucional y están regidas por una ley que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en concordancia con los derechos constitucionales. Todo este aparataje, hay que recordar esto, en los últimos años, en los últimos prácticamente 15 años, ha producido un cuerpo jurídico muy voluminoso que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta jurisprudencia de la Corte Constitucional refuerza y crea nuevos derechos para los ciudadanos, de diverso tipo, con los que algunos pueden estar de acuerdo y con los que otros pueden no estar de acuerdo. Pero sin embargo, hasta ahora ha constituido una pared, un muro, una valla, una defensa de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, si yo soy una persona autoritaria, si yo creo que mi capricho vale más que la ley o vale más que cualquier derecho de los ciudadanos, obviamente la Corte Constitucional me va a resultar molesta. Obviamente voy a querer que desaparezca la Corte Constitucional. Si no le dice sí a todo lo que Claro, le diga el gobierno. Obviamente voy a preferir mi machete o mi motosierra frente a los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Que eso es precisamente lo que está pasando y lo que no debería de pasar en un Estado democrático. Doctor, se dice en este momento que es la actitud y la sentencia de la Corte Constitucional la que no permite una frontal lucha contra el crimen organizado, habida cuenta de que la Corte Constitucional, en su papel de defender a la sociedad de los abusos del poder, dejó en suspenso la aplicación, no es que ha eliminado, suspendió la aplicación de alrededor de 20 artículos de estas 3 leyes de carácter económico urgente que el Estado envió. Y eso significó que de parte de la Presidencia de la República haya un virulento ataque hacia la Corte. Claro, pero mire usted que estas afirmaciones, que son esencialmente mentiras, hay que decirlo de frente, estas mentiras que se emiten desde el poder pueden ser fácilmente desmontadas, ¿no es cierto? En primer lugar, se dice que esas disposiciones específicas, la que declaraba el estado permanente de excepción, la que declaraba la posibilidad de otorgar indultos previos a las Fuerzas Armadas, la que disponía determinadas formas de espionaje a los ciudadanos, que esas eran medidas imprescindibles para combatir Así se dijo. el narcotráfico y la situación jurídica peligrosa que estamos asumiendo. Pero si usted se pone a analizar, es una simple afirmación. ¿De qué forma se prueba que esas medidas eran indispensables? ¿En qué países se han aplicado esas medidas y han sido efectivas? No hay ninguna prueba de ese tipo, ¿no es cierto? Y para, digamos, respaldar una afirmación, siempre, no solo en sentido jurídico, sino en la vida en general, se necesitan pruebas. Y las pruebas son como la caridad, tiene que ser inmediata.
tiene que mostrarse en ese momento. No puede decir, voy a mostrar las pruebas después, no es ya cuestión van a ver después. No es cuestión de pensar, sino de demostrar. De demostrar Aquí está. fehacientemente esto es lo que sucede. Y eso no pasa. Eso no está sucediendo, ¿no es cierto? Y entonces, nosotros tenemos un ordenamiento jurídico penal que en los últimos años ha sufrido numerosas reformas. Tanto así que se expidió un nuevo Código Orgánico Integral Penal. Este nuevo Código Orgánico Integral Penal fue fruto de inmensos estudios, de larguísimos estudios, de debates, de exploración de todas las posibilidades delincuenciales que pudieran haber en el país. Y es un cuerpo muy bueno, muy importante, que tiene todas las herramientas necesarias para el combate a cualquier tipo de delincuencia. Y entonces el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, es, en mi criterio, más que suficiente, sin violar las garantías y los derechos constitucionales, como se pretende con estas normas que han sido sometidas al criterio de la Corte. Que dice que uno de los impedimentos más graves que tiene la aplicación de la justicia es el famoso debido proceso. No, pues el debido proceso de ley es una de las características esenciales de la democracia. Es el fondo de cualquier Estado constitucional. En Estados Unidos, en, qué sé yo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, el debido proceso constitucional es el núcleo de la democracia. Sin el debido proceso, ¿no es cierto? Sin el debido proceso, todos estaríamos expuestos a los abusos del poder. Cuando decimos debido proceso, ¿a qué nos referimos, doctor? El debido proceso de ley significa que en cualquier juicio al que sea sometido el ciudadano se respetarán unas determinadas garantías. ¿Qué es lo que garantizan estas disposiciones? Garantizan que los derechos se mantengan siempre del ciudadano. Es decir, que todos sean tratados de la misma manera. A nadie le gustaría que uno sea juzgado de una forma y el otro sea juzgado de otra forma. Y que el proceso penal encuentre la verdad histórica. Sí. Porque esa es la función del proceso penal, pues, averiguar la verdad, averiguar qué ha sucedido. ¿Se entendería entonces que está prohibido, por ejemplo, la tortura como medio para obtener información? Prohibido totalmente por un montón de tratados internacionales que ha firmado el Ecuador y que constituyen parte del sistema internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso está prohibido, pero de forma irrestricta en todos los países del mundo. Eso es absurdo siquiera poder pensar que una que una barbaridad así pudiera utilizarse. Prohibido invadir la privacidad de las personas. Claro, es otro de los derechos fundamentales, ¿no es cierto? El derecho a la privacidad, porque sin ese derecho de nada valdría vivir en un Estado organizado. ¿Para qué? ¿Para qué el funcionamiento del Estado si no me puede garantizar el derecho a mi propia vida privada, que es uno de los fines fundamentales del Estado? Ahora, yo quisiera decir algo más respecto de la mentira que se ha dicho sobre la prisión preventiva, ¿no es cierto? Se dice que la Corte Constitucional dejó de lado la prisión preventiva, ¿no es cierto? Y lo que hizo la Corte Constitucional es ratificar algo que estaba desde siempre en la Constitución del 2008, en la Constitución de 1998, en la Constitución de 1978, en la Constitución de 1968, en la Constitución de 1946, en la de 1945 y en todas las constituciones anteriores. ¿Qué es? Que la prisión preventiva, el privar de la libertad a los ciudadanos, solo puede ser una solución de última instancia, cuando se haya probado que es tremendamente necesaria. Y entonces la Corte Constitucional dijo, no es obligatorio para el juez declarar la prisión preventiva. Estamos hablando de la prisión preventiva como medida cautelar cuando se está iniciando el proceso Cuando penal. se está iniciando un proceso y cuando tenemos un procesado que no sabemos todavía si es culpable o si no hay sentencia todavía. No hay sentencia, no hay nada. Ya. Estamos presumiendo cualquier cosa. Entonces hay la presunción general de inocencia de los ciudadanos, respecto de la cual la prisión preventiva es de última instancia, cuando se ha demostrado que existe peligro de fuga, que es una persona peligrosa para la sociedad, que puede corromper el proceso penal. En esas condiciones, claro, desde luego es necesaria la prisión preventiva. Ajá. Pero si no se dan esas condiciones, la Corte Constitucional ha dicho, el juez no está obligado a implementar la prisión preventiva y puede utilizar otras medidas. Pero la policía se queja amargamente de que detienen a un delincuente. No sé si lo detienen ya en flagrancia. Flagrancia es otra cosa. Flagrancia es otra cosa. Pero lo detienen a un delincuente porque suponen que está involucrado en algún acto delictivo. Ese es el punto principal, ¿no es cierto? Se supone que está cometiendo un acto delictuoso. Pero, dice la policía,
¿Qué sacamos si al siguiente día el juez ordena su libertad? Pero eso significaría que la policía es juez, jurado y verdugo. Que la policía puede decidir por sí y ante sí quién es inocente y quién es culpable. Cuando la policía tiene funciones de seguridad, específicamente de seguridad, ¿no es cierto? Y quién decide si una persona es inocente o es culpable en un Estado democrático es la función judicial. En este caso el juez. La función judicial en el caso del juez, que en el caso del procedimiento penal ecuatoriano tiene, digamos, un impulso fiscal inicial, el fiscal como representante del Estado ecuatoriano y de lo que antes se llamaba la vindicta pública, tiene un abogado defensor, tiene un juez y de la discusión que surge, de la discusión racional que surge en el proceso, se determina si es que una persona es inocente o es culpable. Entonces, nuestra idea constitucional, la del Ecuador, la de todos los países de las democracias liberales, ha sido siempre que una persona es inocente y que es preferible tener un culpable libre que un inocente preso. ¿No es cierto? Preservar sobre todo los derechos de los ciudadanos. Así se maneja Estados Unidos, así se maneja Inglaterra, así se maneja Alemania, así se maneja Turquía, así se maneja China y la Conchinchina en todo el mundo, ¿no es cierto? Y entonces es necesario, es indispensable preservar el papel esencial de la función judicial como quienes pueden defender los derechos de los ciudadanos y decidir quién es culpable de una determinada infracción y quién es inocente de una determinada infracción. Es la función judicial quien tiene esta prerrogativa y esa prerrogativa no puede ser cedida ni al ejército ni a la policía. Porque en ese caso estaríamos fuera de la democracia. Y eso es lo que está diciendo la Corte Constitucional. Eso es lo que dice la Corte Constitucional, que es lo que se ha dicho siempre. Respeten, respeten y respeten. Claro, que no es una cosa nueva, que es lo que se ha dicho siempre. Entonces ve usted allí que hay como un concierto de mentiras, un concierto sinfónico de mentiras que vienen de todo lado y que tratan de desprestigiar a la Corte Constitucional, que a la postre lo que trata de desprestigiar es a todo el sistema jurídico ecuatoriano y a la democracia ecuatoriana. Porque cuando se habla mal de los jueces, todos los jueces son corruptos, cuando se habla mal de las cortes, todas las cortes son corruptas, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de llevar el poder hacia una sola persona, hacia una sola función, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, concentrar el poder de forma absoluta, como eran antes los monarcas absolutos, que eran los que decidían todo. Entonces lo que se está haciendo es en realidad minar la democracia, infundir desconfianza en la democracia. Temor también. Desconfianza en el sistema democrático que solo puede llevar al autoritarismo, ¿no es cierto? Aquí hay unos saludos antes de continuar con el diálogo. Hay unos saludos desde Londres. Dice Marcela, saludos doctor García, un gran analista político. Diego Luzuriaga, no sé de qué parte nos escribe, excelente programa de información. Nuestro amigo y colaborador Franklin Armijo, saludos cordiales a Conexión Loja. Y por su intermedio al doctor Carlos García. Muchísimas gracias. El derecho. Sigamos en lo nuestro, doctor. Entonces, ahora bien, sí. Pero frente a eso que usted está diciendo, frente a lo que se señala como actividades de la Corte, el gobierno, en este caso el presidente de la República, armó toda una ofensiva que va desde la utilización de los ministros en denostar contra la Corte Constitucional hasta llegar a una manifestación pacífica, se decía, para mostrar el repudio que la gente tenía a las decisiones de la Corte. Es decir, un aparato publicitario, ¿no es cierto? Un aparato publicitario que utiliza las redes sociales, que son tan peligrosas ahora, que utiliza trolls, porque ve usted un montón de trolls de supuestos medios de comunicación que están al servicio del gobierno y que son cajas de resonancia de todo lo que se dice en el gobierno. Pero esto nos lleva precisamente a ese fenómeno y a ese temor del autoritarismo. Es decir, la concentración del poder en un solo sujeto, en un solo individuo. ¿No es cierto? El Ecuador ya ha pasado por varias de estas etapas de autoritarismo. ¿No es cierto? Durante el siglo XX tuvimos una serie de dictaduras. Algunas dictaduras, ¿no es cierto? Inclusive nuestro gran Isidro Llora en algún momento también fue dictador, se concentró el poder. Y luego, claro, vinieron las dictaduras militares, la del triunvirato de los años 60, los dos triunviratos de los años 70, y antes de eso, la del general Guillermo Rodríguez Lara. Y en América, bueno, nuestras dictaduras fueron relativamente benignas, ¿cierto? No fueron violentas, no fueron tan sanguinarias. No fueron sanguinarias ni represivas. Pero otras dictaduras, como la de Videla en Argentina, como Pinochet, como la dictadura de Stroessner en Paraguay, fueron tremendamente sanguinarias. Y estos dictadores, si volvemos a lo que conversábamos al principio, resultan ser como un troglodita
que hubiera rechazado la colaboración de la sociedad. Como un troglodita que no hubiera querido saber nada ni de la invención de la rueda, ni de la invención del fuego, sino que está confiado solo en sus propias ideas y sus propias fuerzas, digamos, para sobrevivir. Porque eso es al final un dictador, un troglodita que ignora todos los avances de la sociedad No hay y todos nadie los más que beneficios él. de la democracia. No hay nadie más que él, ¿no es cierto? Yo, el supremo, como en la novela de Primero, Augusto Roa Bastos. primero yo, segundo yo y tercero para variar yo mismo. Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Como en todas esas grandes novelas de dictadores, como el Señor Presidente, como Yo el Supremo, como el Poder del Gran Señor, aquí en la novela de Egues, aquí en Ecuador, como en El Recurso del Método, la famosa novela de un dictador centroamericano. Bueno, todas estas novelas describen perfectamente este arquetipo troglodita de la persona que quiere acumular poder sobre sí mismo y que se olvida del resto de la sociedad. Ahora bien, se viene luego, para el 30 de noviembre, está planteada una consulta popular, un referéndum, y inicialmente se pensaba que iba a ser en diciembre, pero se acortó el tiempo y ahora es, de acuerdo a lo que dijo el presidente, el 30 de noviembre. Y la Corte Constitucional, en su papel de defensor y de cuidador, diríamos, de los derechos, ha suspendido tres preguntas y deja en libre otras 4. Pero con toda esta campaña de desprestigio hacia la Corte, ¿qué podría esperarse? ¿Cuál podría ser el resultado? Es que esto es parte también de toda esta jugada de absolutismo que podríamos llamar. Porque una de las preguntas, la reducción del número de asambleístas, va directamente dirigida, ¿no es cierto?, a desprestigiar a la función legislativa. ¿Sí? Ya. Desprestigiamos por un lado la función judicial, desprestigiamos a la Corte Constitucional, pero también desprestigiamos a la función legislativa. ¿No es cierto? Decimos, bueno, tantos diputados ¿Para no qué sirven. sirven? ¿Para qué sirven? Sí. Esos diputados, ¿para qué sirven? Sirven para obtener leyes, ¿no es cierto? Y las leyes son el esqueleto del Estado, ¿no es cierto? Las leyes son el armazón del derecho que nos protege de los abusos. Entonces, no es que se necesitan menos diputados, se necesitan siempre más voces, más expresiones, más ideas, ¿sí? Y sobre todo una provincia como Loja, que tiene, digamos, tan poca resonancia en el resto del país, que está alejada del resto del país físicamente, moralmente, psicológicamente, de diversas formas. Bueno, necesita representantes. Loja, Sucumbíos, Napo, Zamora, ¿no es cierto? Bolívar, todas las Chimborazo, Cotopaxi. Los Ríos, todas las provincias que tradicionalmente estamos abandonadas, Esmeraldas más abandonada que nadie, necesitan esa voz en el Parlamento, porque la idea general del Parlamento fue la voz del pueblo opuesta al rey, ¿no es cierto? La voz del pueblo opuesta al monarca. Bueno, si queremos reducir esa voz del pueblo, si queremos hacer más pequeña esa voz del pueblo, le estamos dando más poder al mandatario. Y se genera también caudillismo. Esa es la idea general. Se genera un caudillismo lamentable como el que en muchas ocasiones demostró José María Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Porque él siempre trataba de acumular el poder, denostaba al Congreso, a la Asamblea. Y la composición del Parlamento podría ser, con reducción de números de representantes, que las 2 ciudades o las 2 provincias más grandes tengan el control del Parlamento. Centralista, ¿no es cierto? Y usted sabe que en Quito y en Guayaquil existen élites económicas y políticas que normalmente se juntan y que en determinadas ocasiones nos muestran unos determinados santos, unos determinados notables, unas determinadas personas tremendamente inteligentes que deben ocupar. Ahí nacieron las famosas juntas de notables. Exactamente, y que son mejores que todo el resto de ecuatorianos, mejores que cualquier ejercicio democrático, y que ellos deben estar siempre al frente de cualquier institución del Estado. Y el resto obedecer lo que los notables señalan. Exactamente. Y eso, bueno, es un engaño tremendamente común en el país. ¿Sí? Ahora bien, con toda esta parafernalia, con toda esta publicidad, puede resultar que esos planteamientos finalmente triunfen.
Por desgracia, o sea, según lo que algunas encuestas que se han escuchado por allí, por desgracia parece que mucha gente está convencida de esto, ¿no es cierto? De que la democracia al final no les sirve para Reducción de diputados, del número de diputados, eh, trabajo por des- horas. trabajo por horas, desprestigio de las cortes, ¿no es cierto? Desprestigio de la función judicial en general, es decir, desprestigio de todos los controles que pudieran haber en contra del poder absoluto. Del poder absoluto que en este momento se ejerce, claro, desde la presidencia de la República y a través de los ministerios. Y estos ministerios, si usted se da cuenta, ¿no es cierto?, son ministerios de panas, ministerios de amigos, Por de supuesto. grandes panas que han trabajado conmigo en la empresa tal, que han hecho tal otro negocio, que sirven, que ayudan a esto, a lo otro, Y que hoy se pero están sacrificando en que se beneficio de eso. sacrifican en beneficio del país, pero que en realidad ignoran totalmente a qué se refiere el ministerio, los menesteres que deben realizar en beneficio del pueblo. Ahora bien, esperemos que finalmente se establezca cuáles van a ser las preguntas para la consulta, Vamos a ¿no? ver qué sucede, Vamos a ¿no? ver, Vamos a ver porque estamos conversando sobre supuestos, no hay nada todavía, claro, en este no hay- momento todavía. es sobre supuestos. Dejemos un ratito de lado este asunto de carácter nacional y centrémonos un ratito, unos minutitos a lo que en nuestra ciudad este rato vive, que es la famosa Feria de Loja. ¿Qué le parece, doctor, la feria? Yo soy, yo soy uno de los fans de la feria. A mí me encanta la feria. Yo puedo ir desde el primer día hasta el último día de la feria y en los castillos y en todo. O sea, son estas fechas que me encantan. Bueno, siempre se puede mejorar, ¿no es cierto? Siempre se puede mejorar. Los artistas pueden ser del gusto de unos y no del gusto de otros. Eh, pero de todas maneras, en mi criterio son fechas de alegría, de fiesta para De nuestra fiesta, ciudad ¿no? y sobre todo de recuperación. Siempre fue el motivo de recuperación económica, ¿no? Claro. Todo el tiempo Loja esperaba la llegada de los priostes cuencanos, la llegada de los visitantes, precisamente para recuperarse un poco económicamente, para volver a revivir económicamente. Desde la tienda de la esquina hasta el gran negociante esperaban la llegada de los priostes cuencanos. Por eso digo yo, y me voy a meter en otra cosa, es tan importante conservar estas tradiciones. Esas tradiciones que nos constituyen culturalmente también a los lojanos, los priostes que vienen de Cuenca, los hermosos castillos, los fuegos pirotécnicos que presentan que son una forma de expresión cultural Ujú. de esos pueblos, ¿no es cierto? La agitación que hay en la Claro, plaza central. como decían, eh, esa tensión que hay porque hay más gente, porque hay más movimiento, porque la gente Claro, está. gentes que nos encontramos por Sí, la calle, es decir, nuevas formas de expresión sí. cultural que siempre se renuevan, que siempre nos reviven. Y a mí, y voy a decir una blasfemia, y a lo mejor por esto me van a decir que soy ignorante, me parece que la Feria de Loja y los días de septiembre, los primeros 8 días de septiembre, son una expresión cultural más rica y más viva que el Festival de las Artes. Porque en todas maneras el Festival de las Artes siempre tiene algo de artificial, ¿no es Por cierto? supuesto. De artificio, de cosa, De de cosa hecha, de impostación, sí. impostación. Y esta es una cultura viva, una cultura que nace del pueblo, una cultura rica, que nos da alegría y que Se ve nos al ofrece día de hoy, grandes por ejemplo, momentos. caminando personas que usan trajes completamente diferentes a los nuestros, Claro, claro, o sea, las culturas de esos que pueblos vienen de otros de la lados SUAY, a demostrar su devoción por la su Virgen. devoción por la Virgen, ¿no es cierto? Que Ahora, también yo son decía en los algún aspectos momento, constitutivos. conversábamos con él y decía, bueno, y aquí el municipio debe jugar un papel importante. ¿Por qué no se les reconoce, por ejemplo, a los priostes, que son los que gastan en castillos, en bandas y en eso? ¿Por qué no se les reconoce a los priostes? Pues no son muchos tampoco, pero son, me imagino, priostes que están para lunes, martes, para los Creo días que de para cada 4 al día hay 8, un ¿no? prior, sí. ¿Por qué el municipio a cada grupo de priostes no les da un reconocimiento y no los invita, por ejemplo, a un almuerzo de Podría ser gratitud? o tener, digamos, algún refrigerio permanente que se les pueda Un a almuerzo de estas personas, gratificación, una cena de bienvenida, una cosa como estas, ¿no? claro, o buscarles algunos alojamientos que sean decentes, que les permitan reposar después de todo el esfuerzo que hacen y que pues, les den la ilusión de volver al siguiente Por año, que es lo que supuesto, ¿no? nosotros queremos y necesitamos. Mire usted que estamos en una provincia que carece del primer elemento, como decía alguna persona que escuché ayer, del primer elemento necesario para el turismo, que es la movilidad.
la posibilidad de llegar aquí, Claro. ¿no es cierto? La posibilidad de llegar aquí para... Pero esto se vino diciendo desde hace unos 3 meses atrás. Por Dios, ya mismo llega la feria. Oiga, dejen las carreteras. alguna cosa, ¿no es cierto? Pero no se hizo, ya no se hizo y estamos ya en la feria. Bueno, a lo mejor para el siguiente evento que es el festival, algo se puede hacer. ¿No es cierto? Lo que nosotros pedimos en este momento, ya no pedimos, aunque deberíamos pedir, grandes vías. Pedimos ahora sí, estamos reducidos a pedir una manito de gato, ya no más que eso. Dejen Una que puedan manito de pasar gato. los vehículos por las Claro, vías. claro, una manita de gato, que puedan de alguna forma llegar los vehículos. La gente quiere venir, pero no puede llegar, ¿no es cierto? A menos que vengan colgados de un dron, no hay forma realmente de que pueda llegar la gente a Caló. Vivimos condiciones difíciles. Condiciones tremendas, condiciones tremendas. Es necesario la unidad de todos para poder modificar esa realidad. Yo creo que es necesaria la unidad de todos los lojanos para decirle al gobierno central, al presidente Daniel Noboa, que Loja existe, que Loja importa, que Loja tiene derechos, que Loja necesita ser atendido y que es más importante la provincia, la ciudad de Loja, la cultura lojana, nuestra historia, que la presencia de cualquier mandatario, sea quien fuere. Me parece importante sus apreciaciones. Agradecemos la presencia del doctor Carlos García.